Hola, bienvenidos y bienvenidas a una nueva conexión online desde el Museo de la Evolución Humana. Mi nombre es Raúl y yo pertenezco al equipo de educadores del museo y hoy vamos a continuar y terminar este conjunto de charlas dedicadas a la nutrición y la evolución, tituladas Somos lo que comieron nuestros antepasados. Con ese título hemos querido indicar que nosotros, más bien sobre todo nuestro cuerpo, es el resultado de lo que comieron, de la evolución de nuestros antepasados a lo largo de millones y millones de años de evolución precisamente. Por eso, para comprender mejor cómo funciona nuestro cuerpo, cómo responde ante los alimentos que les incorporamos en la actualidad o ante el uso que le damos en la actualidad, pues es necesario comprender ¿por qué es así nuestro cuerpo? Y nuestro cuerpo es el resultado de esa evolución, que esa evolución no siempre ha sido constante, sino que ha tenido cambios, diferentes ecosistemas, diferentes tipos de alimentación, de dietas. Por lo tanto, lo que hemos ido es ir viendo un poquito de esos diferentes tipos a través de tres grandes apartados. Hemos hablado de antes de la tecnología, la época del Paleolítico, y en este último caso, para terminar y rondear todo el conjunto, pues hablaremos del Neolítico. Pero antes de empezar a hablar del Neolítico, tenemos que terminar con el Paleolítico, porque ya en la anterior sesión comentamos que por cuestiones de tiempo nos quedó por plantear un hito súper importante que ocurrió en el Paleolítico, que es el uso y el control del fuego. Por eso precisamente lo vamos a hablar acompañados de una de las especies que mejor usó y controló perfectamente el fuego, que fueron los neandertales. Ya hay también una conexión online que está dedicada exclusivamente a este evento, por lo tanto no vamos a ahondar en cómo se produjo, ni cuándo, ni todas esas ventajas que nos proporcionó el control y el uso del fuego, eso de la capacidad de ver por la noche a oscuras, de iluminar, de protegernos de los animales, del calor, de la capacidad de sociabilización que generó el fuego. Nuestro lenguaje se generó al calor del hogar. Pero lo que vamos a hacer nosotros no es ahondar en esas características que ya remito, como he dicho, a una conexión previa que ya ha habido sobre el fuego, sino lo que vamos a hacer es hablar de las ventajas que conseguimos vinculadas a la nutrición, que es el tema en concreto del que estamos hablando. En este caso podemos hablar de bastantes ventajas también. Una de ellas, por ejemplo, simplemente es la conservación de los alimentos, mediante técnicas como, por ejemplo, el ahumado. Pero también es la eliminación de bacterias, a todos esos alimentos, parásitos, microorganismos que vamos a ingerir, por lo cual ayuda a no tener enfermedades parasitarias, infecciosas, a la hora de ingerir esos alimentos. También algo bastante positivo. Otra ventaja que nos generó el control y uso del fuego es ayudarnos a la masticación. Los alimentos son más blandos al asarlos, al cocerlos, por lo tanto no desgasta tanto los dientes, no son tan abrasivos, tan duros a la hora de ingerirlos. Estamos hablando de especies del pasado que pues tienen un desgaste dental muy acusado. Entonces, cuanto menos desgasten los dientes, pues mucho mejor. De hecho, incluso estamos planteando de personas con edades avanzadas, una vez que te quedas sin dientes, no puedes comer los alimentos. Por lo tanto, tu nivel de vida, de esperanza de vida, se va reduciendo drásticamente. Al poder ingerir alimentos más blandos, pues eso ayuda bastante. Entonces, que pensar que ellos tienen un gran desgaste dental, sobre todo aparte de la ingesta de alimentos, también por la utilización de la boca como una tercera mano, a la hora de fabricar o de utilizarla para ayudarse a realizar diferentes tipos de actividades. Por lo tanto, esa ayuda en la masticación es vital para estos individuos, fue vital. Luego, incluso tenemos que plantearnos en el tiempo de la masticación. Se redujo bastante. Fíjense que se han hecho estudios de los chimpancés que están en torno a unas 4 o 7 horas diarias dedicadas exclusivamente a la masticación. Una barbaridad que nosotros redujimos drásticamente, sobre todo al partir del uso y el control del fuego. También el fuego nos ayudó a hacer una predigestión de los alimentos que estamos comiendo, incluso a absorber mucho mejor los nutrientes de esos alimentos, a desnaturalizar mucho mejor esas moléculas e incluso nos ayudó a digerir mucho mejor las proteínas y el almidón. Aquí el almidón es una clave porque es muy importante. Gracias a poder desnaturalizar, digerir en mejores condiciones el almidón, pudimos incorporar incluso nuevos alimentos a través del uso y control del fuego. Recordemos que ya dijimos en la segunda de las charlas de las conexiones online de nutrición que nosotros somos un animal omnívoro, pero raro. ¿Por qué? Porque reducimos nuestro colon fermentativo, nuestro intestino grueso. Por lo tanto, podemos comer vegetales, sí, pero no todos. Solamente un tipo de vegetales muy exclusivos que podemos comer en crudo, como son las frutas, las verduras, las hortalizas, pero poco más, nada más.
Sin embargo, ahora el control y el uso del fuego podemos cocer otro tipo de vegetales como los cereales, las legumbres e incorporarse a nuestra dieta que de forma cruda era impensable. Los cereales ese almidón no podemos digerirlo, sería bastante indigesto para nosotros si lo comemos en crudo. Tenemos que triturarlos, hacerse polvo, la masa, hacemos el pan, lo cocemos, lo fermentamos, así sí que podemos ingerir esos cereales. Pero es que es más, las legumbres no es que sean indigestas en crudo, sino es que sean tóxicas. Por lo tanto, sería imposible poder comerlas si no es de otra forma que cociéndolas a través del fuego. De hecho, la alubia blanca es uno de los venenos más potentes que existen en la naturaleza. O sea que está bien muy interesante ver toda esa gran amplitud y variedad de alimentos que nos proporcionó usando esta nueva técnica y control que fue el fuego, que como ya he comentado, recordemos que ocurrió en la época del Paleolítico. Sin embargo, ahora vamos a ir avanzando en el tiempo y vamos a llegar a la época que corresponde realmente a esta última charla, que sería la del Neolítico. El Neolítico es una época, una era en la que solamente llegamos nosotros, nuestra especie, los Homo sapiens. Es un momento de radical cambio, es una revolución, por eso se llama la revolución del Neolítico. Se basa en una forma diferente de obtener los alimentos, que es a través de la producción, tanto vegetal como animal, la ganadería y la agricultura. Y eso provocó una serie de cambios radicales en la forma social, económica de los seres humanos, de los Homo sapiens, de nosotros. No solamente a base de la sedentarización de las ciudades, es que se creó el origen de las civilizaciones, de la escritura. También podemos ver el lado negativo de las epidemias, la estabulación, las guerras. Nosotros somos herederos de ese Neolítico, de hecho. Es cuando se empezó a cambiar el medio ambiente para adaptar a nuestras necesidades. Es cuando empezó también a crecer de forma exponencial la población. Entonces, todos esos cambios radicales, pues también hubo cambios radicales en la alimentación vinculados a todo ello. De hecho, hemos dicho que el origen del Neolítico se basa en una forma diferente de obtener los alimentos. Por lo tanto, cambia la dieta va a ser también vista radicalmente a través de esta nueva forma de producción, que es producir alimentos tanto vegetales como animales. De hecho, va a haber sobre todo dos grandes cambios. Un cambio en nuestra pirámide alimentaria, la forma en que consumimos los alimentos, mayores cantidades, menores cantidades, y luego también va a ser la incorporación de otros nuevos alimentos a través de esta nueva forma de producirlos. Hemos dicho que las dos grandes bases van a ser la agricultura y la ganadería. Respecto a la ganadería, por ejemplo, en el cambio de la pirámide alimentaria podemos plantear que empezamos a ingerir mayores cantidades de carne, curiosamente. ¿Por qué? Porque tenemos un acceso mucho más fácil a los animales, porque son animales domésticos, ya no tenemos que ir a cazarlos. Por lo tanto, la ingesta de carne se hace mucho es mayoritaria que cuando éramos cazadores y recolectores. Y luego la inclusión de nuevos alimentos respecto a la ganadería, podemos sobre todo destacar el de la leche. La leche sería impensable, siendo cazador-recolector, solamente es pensable cuando tenemos los animales estabulados y entonces sí que podemos ordeñarlos. Lo que ocurre con la leche es que tiene un ingrediente que es la lactosa, que es muy indigesto, nos provoca grandes problemas digestivos, nos provoca diarreas. ¿Y por qué es tan indigesto la lactosa? Porque no existe ningún mamífero que tenga la capacidad de digerir la lactosa en estado adulto, después del destete. ¿Y eso a qué es debido? A que el enzima que digiere la lactosa, que es la lactasa, sí que la tenemos cuando somos bebés, cuando estamos bebiendo leche, pero una vez que nos destetamos, perdemos la capacidad de producir, de sintetizar la lactasa. ¿Por qué? Porque no vamos a volver a encontrar lactosa en ningún otro alimento que encontremos en nuestro entorno, en nuestro alrededor. Entonces tenemos que pensar a nivel de energía, de gasto energético. ¿Para qué un ser vivo se va a molestar en seguir sintetizando una enzima que es capaz de digerir la lactosa cuando jamás va a volver a comer lactosa en su vida? Una vez que tiene el destete, no la va a encontrar en ningún otro alimento. Como si, por ejemplo, hay otro tipo de proteínas, propiedades que tiene la leche que sí que se encuentran en otros alimentos. Por lo tanto, ahí sí que es interesante seguir teniendo la capacidad de sintetizar y de producir esas enzimas que nos ayudan a ingerir esos alimentos. Pero la lactosa, que lo vamos a encontrar más que la leche y ya no vas a tomar nunca más leche, pues ningún mamífero es capaz, después del destete, de producir la lactasa, que sintetiza esa enzima, la lactasa, para poder digerir la lactosa de la lactosa, porque ya no vamos a encontrar, salvo la leche, que ya no vamos a encontrar en nuestra dieta. ¿Qué ocurre? Que sin embargo se piensa que en torno a hace unos 7.500 años, en la parte de Centro Europa, pues hubo una serie de mutaciones que generaron lo que se llama la persistencia de la lactasa en el adulto. Es decir, que a personas en estado adulto
aún tenían la persistencia de seguir sintetizando la lactasa, esa enzima que dirigía la lactosa. Por lo tanto, esos individuos podían seguir bebiendo leche en perfectas condiciones porque tenían la enzima que aún les ayudaban a digerirlas en estado adulto. Eso se fue extendiendo sobre todo a la gran mayoría de la población europea. No hemos de olvidar europea, porque la inmensa mayoría de los seres humanos son intolerantes a la lactosa. El 70-75% de la población mundial es intolerante. Solamente un pequeño nivel poblacional, el europeo, que luego gran parte de los europeos que también emigraron a América, también se llevó a América y a otros lugares del mundo, que son intolerantes, que son tolerantes a la lactosa porque tiene esa persistencia de la lactasa, esa enzima que ayuda a digerir la lactosa. Entonces también pues hay que tenerlo muy en cuenta. Y también hay que tener en cuenta que aunque nosotros, los europeos, gran mayoría parte de nosotros somos tolerantes a la lactosa porque generamos esa enzima, aún así no tenemos que abusar de la leche y sus derivados, porque sigue siendo bastante agresiva a nivel corporal. Por lo tanto, tenemos que hablar de unidades muy básicas, de un vaso de leche, un yogur, un trocito de queso muy pequeño, como mucho de forma diaria, ¿de acuerdo? Entonces, tampoco conviene abusar de este tipo de alimentos. Bueno, eso sería por la cuestión de la ganadería. Y por la cuestión de la agricultura, a partir del Neolítico, pues también nuestra base poblacional se modificó y sobre todo empezamos a ingerir grandes cantidades de cereales y de legumbres. Va a ser casi la base de nuestra dieta piramidal, cuando antes no lo habían hecho. De hecho, hasta que no hubo fuego ni siquiera pudimos comerlas. Ahora, sin embargo, va a ser la gran base, sobre todo derivado no tanto en que sea súper nutritivo, sino sobre todo porque era muy práctico a la hora de que se podían cultivar de forma masiva grandes extensiones, se puede transportar de forma muy fácil y sobre todo se puede almacenar en muy buenas condiciones. Entonces, eso es lo que contribuyó a que sobre todo se descantasen los del Neolítico por este tipo de alimentos y que se convirtieran en la base de la alimentación. Luego, aparte, también van a surgir nuevos alimentos junto con el Neolítico. Pensemos, por ejemplo, en el origen del aceite, las frituras, la sal e incluso en los dulces. Antes, ¿qué podían comer de dulce? Pues miel salvaje o frutas muy maduras. Ahora, sin embargo, domesticamos las abejas, podemos generar miel nosotros gracias a ellas, o incluso pues empezamos a cultivar remolacha azucarera, la caña de azúcar y podemos consumir ya mayores cantidades de azúcar dulces que antes eran impensables hasta hace bien poco, porque la naturaleza se encuentran justo compuesta con otros alimentos, pero extraer el dulce, sintetizarlo como lo hacemos nosotros en seco, pues realmente eso es de hace muy poquito tiempo. Por lo tanto, no conviene abusar, ya hablamos de esto sobre todo en la primera conexión online de la dieta, de estos dulces. Sobre todo en base en que ahora, y sobre todo después de la gran revolución industrial, pues encontramos esas incorporaciones del dulce a casi todos los alimentos que antes no tenían ese dulce. Por lo tanto, es que estamos comiendo extra dulce en todo lo que comemos. Por lo tanto, tenemos que tener bastante cuidado en ello. De hecho, a partir de la revolución industrial surgen nuevos alimentos como los procesados, los transgénicos, que en nuestros organismos, sobre todo a nivel de los procesados, pues no estamos acostumbrados. Realmente nuestro material genético, metabólico, no está acostumbrado a consumir esos alimentos ultraprocesados que cada vez más encontramos en nuestras tiendas a la hora de comprarlos. Por lo tanto, una recomendación es siempre ir a las materias primas, comer las materias primas, y ya lo cocinamos nosotros en casa, ya lo mezclamos alimentos nosotros, pero siempre ir a la base, que es la que nuestro cuerpo lo considera como alimento natural. Y luego, fruto de todo esto, recopilando un poco todo esto de los nuevos alimentos y de cómo cambia la pirámide alimentaria, es muy interesante tener en cuenta algo que a veces se obvia, pero es súper importante, que es el embudo alimentario. ¿Qué ocurre? Que cada vez comemos más de menos variedad de alimentos. Es decir, pensemos, por ejemplo, en los cazadores recolectores actuales. Se ha hecho un estudio con los Kuhn del Kalahari y se ha comprobado que son capaces de comer 250 variedades de alimentos diferentes. 250, es una barbaridad. Y entonces, ¿lo que quiere decir? Que a que coman muy poca cantidad, como comen tanta variedad de diferentes alimentos, pues tienen una dieta muy equilibrada, porque tienen todos los aportes nutricionales que necesitan. Un poquito de uno, un poquito de otro poquito de otro. Sin embargo, ¿qué ocurre con nosotros? Pues podemos hacer la prueba con nosotros mismos. Cojamos una hoja en blanco y dediquémonos un tiempo a pensar los diferentes tipos de alimentos que hemos comido la semana pasada o que vamos a comer en esta semana. Pues si hablamos de huevos, cereales, en cereales ya metemos los del desayuno, cereales metemos la pasta, el pan, ¿vale?
Pescados, ¿cuántos pescados distintos? Carne, ¿cuántos tipos de carne diferentes? Es leche, queso. Al final es que salen 10, 15, llegar a 50 es dificilísimo. Y sin embargo estamos hablando de 250 diferentes que consumen los cazadores-recolectores actuales. Por lo tanto, esto que nos crea una pobreza nutricional enorme. Y de hecho es que, sobre todo en la adolescencia, cuanto más mayores nos vamos haciendo, nos acostumbramos a comer repetitivamente los mismos alimentos que repetimos todas las semanas, cada vez sobre todo más pasta, legumbres, cereales, un poquito de carne, un poco de pescado. Hay que intentar conseguir una mayor variedad de alimentos porque siempre es mucho mejor. Y encima es que, por mucho que comamos más cantidades, si siempre repetimos los mismos tipos de alimentos, no va a ser más nutricional, sino todo lo contrario. Incluso se sabe que en el Neolítico, los primeros neolíticos, consumían muy pocos tipos de alimentos distintos. Entonces hubo incluso una pobreza nutricional respecto a los cazadores-recolectores contemporáneos. Incluso se redujo el nivel de estatura y la calidad de vida fue mucho peor, que siempre se plantea el Neolítico como un gran progreso. Los que lo vivieron en aquel momento no lo vieron así. Pero nosotros ahora vivimos en un Neolítico globalizado, en el que tenemos la posibilidad de conseguir una gran cantidad de diversos alimentos en nuestra dieta. Pues aprovechémoslo. Y de esa forma podemos tener una dieta mucho más equilibrada. Comamos poco de una gran diversidad de distintos alimentos. Y eso nos ayuda a enriquecer nuestra dieta. Bueno, pues aquí sigue un poquito el recopilatorio ya final de todas estas conexiones online que hemos estado hablando. Sobre todo enfocados en que sobre todo hablando, refiriéndome al primer mundo, uno de los principales problemas sobre las enfermedades que atañen al primer mundo es ese desajuste que hay entre lo que comemos y el uso que damos a nuestro cuerpo, y nuestro cuerpo, que es el resultado del pasado. Es decir, nuestro cuerpo es el resultado de la evolución de millones de años que hemos ido hablando en estas conexiones online y está formado y adaptado a una serie de condiciones y alimentos determinados. Y nosotros, sin embargo, pues le damos un uso sedentario, comemos muchos dulces, con cantidad de muchos alimentos que no nos son sanos. ¿Por qué? Pues ese desajuste que hay entre el pasado, que es nuestro cuerpo, y el presente, que es como alimentamos en la actualidad este fruto del pasado. Entonces aquí lo que hemos querido hacer es daros una serie de pequeñas pistas para poder comprender primero cómo es nuestro cuerpo, por qué funciona así y por qué es así. Y así de esta forma pues podremos saber mejor alimentarlo o darle uso. Y eso ya corresponde a cada uno de nosotros. Entonces nada, pues espero que os haya gustado y muchas gracias y hasta la próxima conexión.